Hola amigos que nos seguís en este viaje en el Gus Bus a través de la geografía norteamericana, en este contexto de baloncesto colegial. Bueno, hoy vuelvo a la ciudad de Nueva York, voy a hablar del programa de St. John's, pero claro, yo esto no podía hacerlo solo, así que me he ido a buscar un pasajero, Antonio Rodríguez, para que me ayude. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas, pues hombre, viajar a New York siempre es muy agradable, entonces a nada que me lo insinuaste, oye, pues venga, vamos para allá, cojamos el vuelo, nos plantamos allí y sobre todo para ver cómo reverdecen viejos laureles, ¿no? Sí, sí, es la segunda vez que me paso por Nueva York. Estuve hace unas semanas con el bus. Vine a visitar a una chica que se llama Blau Thor, que juega en la Universidad de Columbia. Pero claro, y de hecho el último viaje en el Gus Bus, digamos que venimos de Nashville, de Tennessee, de hablar del programa de Vanderbilt. Pero claro, no es lo mismo hablar de la historia o del presente, pero sobre todo de la historia de un programa como Vanderbilt, que hablar de St. John's. Yo, como te digo, necesitaba ayuda, sobre todo porque era impepinable traer a St. John's a la actualidad, porque el nivel que está teniendo eh, nos obligaba a hablar de ellos desde la parte de la actualidad, pero también teniendo en cuenta toda la historia que tiene detrás. ¿Por dónde empezamos, Antonio? ¿Qué pasa con St. John's? ¿Qué ha sucedido este año o el año anterior ya desde la llegada de Rick Pitino? ¿Qué novedades ves que pueden explicar un poco la presencia de St. John's en el número 10 del ranking nacional? Bueno, para empezar es que sí, como tú bien dices, hay que fijarse mucho en ellos, puesto que comentamos antes de entrar aquí, lleva un récord de 4 derrotas tan solo y 22 victorias, algo así, ¿verdad? Eso Eso, es 23 victorias y 23 4 victorias. derrotas, 14-2 es el balance que tienen en Vale. la Big East. Vale, 14-2. Vale que la Big East tampoco es que ahora sea lo que era los 80, de lo que luego hablaremos de St. John's, de ser formar o ser partícipe de aquella eclosión tan enorme, sobre todo el primer lustro de los 80, cuando fueron magníficos, ¿no? La conferencia Big East. Pero el hecho de que sí que es bastante sorprendente una universidad y un programa de baloncesto que ha ido muy a la deriva prácticamente durante todo el siglo XXI, que ha habido entrenadores que no había manera de remontar esto, ya sea Steve Lavin cuando estuvo, ya sea Fran Fraschilla después de su brillante programa o tiempo en el programa de la Universidad de Manhattan, ya puede ser otros entrenadores que ha tenido St. John's, bueno, hasta Chris Mullin, que fue bastante desastroso, por cierto, y mira que lo queremos, pero Mm. que ya la llamada de Rick Pitino ya hablaba de que el programa apostaba seriamente nuevamente por intentar reverdecer lo que hablábamos al principio, viejos laureles, ¿no? Y es verdad que Rick Pitino tiene una manera de trabajar muy particular, de la que, bueno, particular y eficiente, o sea, son auténticas maravillas. De hecho, sí que recuerdo que sí que tuve la oportunidad de desayunar junto con unos amigos con Yorgos Sigalas en Atenas hace un par de veranos y nos comentaba de la huella que había dejado Rick Pitino tanto en Panathinaikos como en la selección griega, que era una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, sabíamos que iba a salir bien y el primer año, bueno, es una especie como de aterrizaje, ¿no? Pero es verdad que en su segunda temporada, si te das cuenta, en todos los equipos en los que ha estado Rick Pitino, sea Boston University, sea Kentucky, sea, me he comido anteriormente, Providence, sea posteriormente Louisville o Iona College, en todos, en la segunda temporada había mejorado en victorias y de una manera además considerable. Entonces, suponíamos que en esta segunda temporada, más que por el equipo en sí o por los reclutamientos que ha tenido, que tampoco son la pera, ni tampoco la plantilla es que sea ni muchísimo menos la pera, sí que adoptan los jugadores y se embeben de una manera a trabajar y de jugar, de entender el baloncesto que tiene Rick Pitino. Y claro, eso les ha llevado hasta un nivel tan alto porque, bueno, hay que reivindicar un poco la figura de estos entrenadores setentones ya, que hay Mm. algunos, un puñado, que tienen un baloncesto que curiosamente, teniendo un baloncesto old school, son bastante reivindicativos de un nuevo aire fresco en el actual baloncesto, ¿no? Mm. Por seguir estas normas un poco de toda la vida.
Entonces les ha llevado a tener, como ya vemos, Gustavo, ahora tú puedes comentar, para empezar, de una defensa extraordinaria, ¿verdad? Sí, es que, Antonio, nos estamos encontrando en NCAA situaciones novedosas que antes sucedían en otros tipos de baloncesto, como puede ser la LEF, por ejemplo, aquí en España. Estamos hablando de que Pitino se encuentra en su primer año con 12 newcomers, es decir, 12 jugadores nuevos, 10 Correcto. obtenidos a través del portal de transferencias y 2 típicos reclutamientos que pueda tener la universidad. Es decir, es un modo de trabajo también al que se ha tenido que adaptar. Como tú dices, un entrenador veterano, ya como Rick Pitino, acostumbrado eh, a otro tipo de off-seasons, ¿sabes? Con mucha dedicación en el reclutamiento, a veces demasiada, luego Cierto. lo hablamos un poco, pero es curioso como ya desde, bueno, y la segunda temporada, que es esta, de Pitino se encuentra lo mismo prácticamente, o sea, se encuentra ante la necesidad de reclutar un montón de jugadores, porque los que tenía, o sea, no hay ni un solo jugador del quinteto titular de St. John's del año pasado que esté jugando este año. Encuentra cosas positivas como la de jugadores suplentes el año pasado, esa cosa tan bonita de la NCAA, de esos jugadores suplentes que van entrando poco a poco, juegan 12 minutos, juegan 6, juegan 20, pero luego a la siguiente temporada se convierten en estrellas del equipo, me estoy refiriendo. Es una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho el poder ver esa evolución de los jugadores. Y Pitino se ha encontrado de nuevo este año, ya pudiendo, digamos, reclutar él. Al final está claro que él recogió un poco lo que quedaba de la época de Mike Anderson, este año pudiendo hacer buenos fichajes, digamos, en el portal transfer, como Kadary Richmond y alguno que otro más lo que ha conseguido evolucionar, digamos, esos jugadores que ha pasado sin problema de la suplencia a la titularidad, y desde un principio de la temporada pasada, el equipo se nota con la personalidad de Pitino, sobre todo, como tú decías, en la defensa. Se nota algo que al final es muy importante, que es el compromiso de los jugadores con una idea. En este caso, con chavales jóvenes, bueno, siempre es difícil y sobre todo en esta época de la NCAA, cuando hay más dinero por medio y todo, siempre es difícil conseguir algo que desde aquí sentados parece lo más simple, ¿no? Que es que todos los jugadores confíen en lo que les estás diciendo, crean a pies juntillas en ello, y al final lo que les vemos es ponerse a defender como auténticos lobos, como perros de presa, y esa ha sido la base un poco de que Rick Pitino haya cambiado el perfil de este equipo de St. John's, de este programa que, como tú dices, estaba realmente abajo. Antonio, creo que ahora, precisamente, viendo de nuevo a St. John's en el Madison Square Garden, llenando el Madison, creo que es ahora cuando nos damos cuenta de cuán abajo han llegado a estar, ¿no? Sí, yo creo que la gente ya está muy desilusionada, sobre todo la gente que está habituado a aquellos casi nostálgicos, ¿no? Que les encantaba ir a ver a la Universidad de St. John's en el Madison Square Garden, pero como tú bien dices, en un primer año esa cantidad de jugadores que eran jugadores de rotación, de banquillo, que tampoco tenía mucha importancia, sí que han dado un paso más, entre otras cosas porque tenían que pasar este proceso de empaparse, ¿no? De lo que hablábamos de una manera de entender el baloncesto. Entonces, aquí yo, por ejemplo, sí que destacaría mucho el base, que a mí me gusta muchísimo, el Semyon Wilcher, que es el mejor base que tienen, para mí, en mi opinión, en el que sí que era un jugador que estaba en torno a los 14-15 minutos, creo recordar, en la pasada temporada, y ahora está en torno a los 20 y tantos, y con unos números, tanto en anotación como en porcentajes de tiro, mucho más altos, ¿no? Y luego, por otro lado, después de empaparse de de que esos jugadores de rotación del año pasado, si consigan, junto con las adquisiciones, como tú bien decías, la más importante pues es la de Kadary Richmond, desde la Universidad de Seton Hall, pues es cierto que han conseguido. Pero lo de esto de la defensa como lobos, es una defensa muy ordenada, más que lo que era la presión a toda pista que veíamos Heaton Providence, que veíamos que, claro, en Kentucky, efectivamente, que, claro, se puede hacer cuando tenías tal calidad humana y tantos jugadores de rotación. En el 96 y en el 97 hacían una presión espectacular porque tenía 10 jugadores de una altísima calidad. Aquí vemos que tiene 7, 8 jugadores de calidad y quizá un noveno metido con calzador, pero poco más, ¿no? Pero es verdad que es una concepción
de defensa, de tener muy claro lo que debe ser el pick and roll y cómo se defiende y cuándo se cambia y cuándo no se cambia, y saber que el tercer hombre que tienes al lado estar permanentemente defendiendo una posible línea de pase, recrimina y pone también mucho cuidado y mucho mimo en este tipo de situaciones. El hombre que está en la esquina contraria, también vemos que hay mucha movilidad entre los jugadores para hacer ese tipo de defensa, o sea que realmente engloba prácticamente lo que es todo el campo, y para él no hay el lado fuerte y lado de ayuda, sino que todos tienen que estar muy, muy pendientes, y se ve que tienen todo eso muy automatizado, que yo creo que es la clave del éxito. Aquí no hay dudas, aquí ese momento de cambio, me quedo con el mío, no cambio, me voy al... Lo tienen perfectamente automatizado, y es lo que ves como Juan. Y luego en ataque, pues está muy bien el que tengan jugadores con un buen tiro exterior, que tienen a Aaron Scott, que no es mal tirador, o por supuesto el jugador máximo anotador suyo, que más anotación tiene, que es Luis Jr., RJ Luis Jr., Sí. y bueno, pero que no solamente dependen de ese tiro exterior y que se vuelvan locos con los triples como como otrora, sea en tanto Louisville como en Kentucky, ¿no? Sino que aquí juegan mucho con la media distancia, cosa que me ha gustado muchísimo. Son jugadores que luego además juegan mucho con los cortes y con la línea de fondo. O sea, que es un baloncesto tan global, que por eso hablábamos antes que es un poco como una novedad en el baloncesto actual de los espacios, el triple, en el que aprovechan, vamos a hablar que aprovechan los espacios, pero aprovechan el peligro a la hora de anotar, sea a 2 metros, sea 4, sea 5 o sea 7. Que eso para mí es una de las grandezas que tiene este equipo ahora mismo. Y bueno, y luego también retomando un peligro de la defensa, es decir, a mí me llama muchísimo la atención, me imagino que a ti también, Gustavo, cuando ves la cantidad de bandejas, o sea, como layups, que dicen los americanos, tiros cortos, que tienen los jugadores rivales en estático, no en contragolpe, pero sí en estático, por la cantidad de ayudas, por intentos de tapones, por lo difícil, los 2 contra 1, lo difícil que se le ponen a los rivales el poder tirar en situaciones cercanas al aro. Me parece tremendo y de un valor, claro, incalculable, que es lo que le hace, porque vuelvo a repetir, este equipo no tiene mucho talento a nivel individual, y si pretenden llegar alto, no es por la calidad de los jugadores, sino sobre esta base defensiva, que claro, que esta base defensiva, si funciona bien, no varía mucho. Mira la bronca que ha hecho a sus jugadores en el último partido ante la Universidad de Providence, que se ha hecho viral en el vestuario durante el descanso. Sí. Sí, yo me refería sobre todo al primer año en eso que decía de defensa, de presión en toda la pista. Él ya desde el primer año fue una de las cosas que quiso imponer, o sea, que quiso dejar claro. Sin embargo, el año al final, vamos a decir que se le hizo un poco largo, porque bueno, Sí. pese a que los jugadores creían en la idea, bueno, quizás no tenía los mejores mimbres para poder llegar a hacer eso durante todo el año. Pero como tú dices, este año, y además yo soy de los que piensan que la defensa no es solo voluntad, no, la defensa hay que saber defender, hay que defender con la cabeza, no porque tú te pongas como un loco vas a ser mejor defensor que otro, hay que ser muy inteligente, y este equipo de Rick Pitino, como creo que has comentado, tiene las cosas muy claras en cuanto a lo que se refiere a la defensa colectiva, también en el 5 contra 5. Voy a darte los nombres de lo que acabamos de hablar, Antonio. Simplemente, jugadores que entraban desde el banquillo, ya lo has comentado tú, a Simeon Wilshire, que fue un recluta 4 estrellas por parte de St. John's. Y luego, tanto RJ Lewis Jr., que este año lo está petando hasta el punto de que puede entrar en las conversaciones para ser All-American, o sea, está jugando realmente bien, RJ Lewis Jr., que es, si no me equivoco, hijo, sí, es junior, quiero decir, es hijo de padre también baloncestista, voy a decir caribeño para quedar bien, y cuando en realidad lo que pasa es que no sé de qué país es, pero sé que su padre jugaba al baloncesto también. Y el otro es mi amigo Zubi Ejiofor, que bueno, salió de Kansas, no nos dio ni bola, no le daban mucha a él tampoco allí, pero bueno, le deseo que o sea, me alegro de que le esté yendo bien. Y Zubi Ejiofor entraba el año pasado en la rotación, sustituyendo a Joel Soriano, supongo que el que estaba allí, y este año se ha hecho con un puesto como titular y lo está haciendo francamente bien, porque es ese pívot también, sin ser muy tocho, sin ser el típico tocho o el típico pívot africano de la NCAA muy grande, con poca movilidad,
No, es casi un forward, ¿vale? Es casi una especie de forward, pero que al final se defiende bien y contra jugadores más grandes o más pesados se defiende bien. Y está Y siendo nada más clave, que... perdona que te haya cortado, que Dime, te corte aquí un momento, Gustavo. Para mí me gusta que hayas dicho este nombre de Lluvias Ejiofor, porque es cierto que para mí está siendo clave por su movilidad. Lo que tú dices, eso no es el es. típico jugador tosco, es un ala pívot muy potente, digamos tipo Charles Oakley, pero que tiene esa movilidad. Para esta defensa que yo te comentaba, lo de estar pendiente del lado débil, estar pendiente de los cortes, estar pendiente de muchas situaciones, con la movilidad que tiene, puede moverse a un lado o a otro y que sea el centro de de esa defensa, el hombre que protege la zona, porque por corpulencia puede, sí está siendo una de las bases del éxito, o al menos esta defensa buscaba un 5 de las condiciones casi de 4, muy potente como este Eso es. jugador. Ese a Pitino le viene como anillo al dedo. Eso es totalmente de acuerdo. Y por terminar, los jugadores que ha conseguido Pitino en el Portal Transfer han sido Aaron Scott, que no sé si creo que lo has mencionado antes, está Sí, siendo titular. como tirador importante, sí, del Sí, sí, equipo. muy importante. Kadary Richmond, un jugador ya graduado que conocemos de muchos años en Seton Hall. Bueno, al final él es neoyorquino y le ha convencido este proyecto con Rick Pitino. Y yo diría que le está llevando a otro nivel, incluso a Kadary Richmond, sobre todo siendo ese referente, ese go-to guy, que gusta mucho esta expresión. Davion Smith, que es este base que seguramente lo has visto, un base polvorilla que anda por ahí, que es más o Sí, menos que el está sexto lesionado hombre. con el hombro ahora. Eso es, eso es. Y a donde yo iba, que es, bueno, un griego que yo no lo conozco, que es Lefteris Leotopoulos, pero yo donde quería llegar es a Rubén Prey, también, que seguramente te sonará porque lo tuvimos por aquí, yo creo que es de la cantera del Juventud, ¿no? Rubén Del Prey. Juventud, correcto. A mí Rubén Prey, lo que pasa es que de momento no tiene mucho respeto los árbitros con él y luego yo creo que todavía Sí, está un poquito muy despistado cierto, todavía, cierto, ¿no? cierto. Necesita, claro, es lo que hablaba del primer año. Tú necesitas un primer año de aprendizaje con Pitino para saber dónde tienes que estar, porque es un jugador que como calidad es enorme. Tuvimos la ocasión de verlo en el cadete del Juventud e incluso siendo de edad cadete, jugar en el junior y a un muy buen nivel, Sí, pero sí, claro, sí. él dominaba, por ejemplo, el poste bajo. Aquí por físico no puede jugar en poste bajo. Entonces, bueno, aún le está costando mucho, está un poco despistado, corre mucho, a veces parece un pollo sin cabeza, pero poco a poco se tiene que ir amoldando porque clase y talento ofensivo tiene y mucho. A veces suelta destellos y por eso están tan esperanzados con él. Sí, sí, yo creo que se está ganando, de hecho, se está ganando las oportunidades de repetir, porque no tenía ninguna, porque al principio, como tú más o menos has dicho, o si no lo digo yo, llegaba muy verde en ciertos sentidos, pero, ojo, bueno, también llegar verde, porque bueno, llegas a una competición nueva y es difícil, también. Entonces, creo que poco a poco se está ganando minutos y confianza de Ripitino. Lo que no sé, Antonio, es, yo había escuchado como que el Juventud lo había cedido, no sé si una palabra entrecomillada, a la Universidad de St. John's. Quiero decirte, no sé qué va a pasar con él el año que viene, no sé si tú sabes algo o si no, seguimos. No, en teoría cuando un jugador va a la NCAA se desvincula por completo, pero sí es cierto que se oyeron rumores que no sé si son ciertos, que había una especie como de, Sí, bueno, ahora como hay dinerito y bastante en el sí, sí. baloncesto universitario, un poco pedían, oye, nos cedéis a este jugador durante 2 temporadas con tal montante de dinero y luego volviera, claro, pero es que eso no puede existir ninguna firma, por lo tanto, que pueda volver al Juventud o no, no sé si queda o puede haber legalmente algo que todavía le pueda vincular al Juventud de Badalona. Eso es algo que desconozco, pero sí, inicialmente hubo ese tipo de contactos y luego a partir de ahí, bueno, pues fue saliendo, bueno, pues está en St. John's y no sé, ya te digo, hasta qué punto puede tener algo atado el Juventud de Badalona. Bueno, pues la situación es esta, es la que estamos narrando, y el caso es que St. John's, vuelvo a repetir, con un récord de 14-2 en la conferencia Big East, juega el domingo en el Madison Square Garden contra UConn, contra los bicampeones. Una victoria pues les deja, yo no sé si matemáticamente, con el torneo de conferencia que no ganan desde el 1986. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de la historia y la intercalamos con algunos jugadores muy reconocibles, pero desde el año 1986 que no gana St. John's una temporada regular. Creo que me comentabas antes que ganó el torneo en el 92, ¿verdad? Lo que es el torneo Sí, de la Big East. correcto, sí.
bueno, sea como sea, una travesía por el desierto muy, muy grande, ¿eh? Claro, es por eso por lo que tenemos que hablar y tú con muy buen criterio habías utilizado a este equipo para hablar en esta ocasión, porque es que es verdad que la travesía por el desierto de este equipo es importante. O sea, para mí St. John's, de los primeros años que yo seguía el baloncesto universitario, en los 80 era muy, muy top. De hecho, consiguió llegar, fíjate, la Final Four del 85. De los 4 posiciones, exceptuando Memphis State, que era de la Metro Conference, las otras 3 universidades eran de la Big East, que eran la Georgetown de Pat Ewing, la St. John's, por supuesto, de Chris Mullin y más jugadores que ahora comentaremos. Bill Wennington fue otro de los que ese año se licenció. Y luego la otra fue Villanova, que fue la campeona. Y al año siguiente, como tú bien dices, fue el último año donde quedó campeón de la temporada regular, quiero recordar que dices, o por lo menos que ganó el título de la Big East, ¿verdad? Sí. Eso es, el título de temporada regular en la Big East. Correcto, sí, señor, que creo que fue así la que hizo la final, donde allí es que tenía un equipazo, porque es que todo estaba en torno a un entrenador que era de los más carismáticos que tenía el baloncesto universitario por aquel entonces, que era Lucas Reseca. Entonces, Lucas Reseca era capaz de reclutar pues lo que tenía por aquel entonces. Estaba Mark Jackson como base titular. Estaba Ron Rowan, un jugador que fue el que sustituyó a Chris Mullin en ese año 86, después de que él fuera elegido por Golden State Warriors en lotería del draft, en el draft del 85. Estaba también Willie Glass, un jugador muy atlético que estuvo también jugando en Guadalajara. Y luego estaban Walter Berry y Shelton Jones, nada más y nada menos. Walter Berry fue el jugador nacional, el mejor jugador esa temporada, el mejor jugador de la... fue un año espectacular para él, ¿no? Y claro, es lo que hablamos, que luego en el 92 creo que fue la última vez que quedaron campeones, por lo menos de liga regular, empatados creo que fue tanto con Seton Hall, el Seton Hall de Terry de Heer, que era muy buen equipo, y frente a Georgetown, que siempre estaba muy, muy arriba, y aquel St. John's seguía estando un poco en la élite porque contaba con jugadores. Recuerdo que tenía por ejemplo, la estrella era Malik Sealy, que por cierto tuve ocasión de verles aquí en Toledo. Tanto aquel equipo de St. John's en el año 85, tanto sin Bill Wennington como ni Chris Mullin, pero todos los que he dicho anteriormente, estuvieron en el verano del 85 aquí por España, jugando diferentes torneos, tanto en León como en Toledo, tuve ocasión de verles. Aquel equipo jugar frente a la selección española y frente a la Unión Soviética. Luego en el 93 también volvieron a venir con otro gran equipo donde estaba Malik Sealy, que te decía que era la estrella, donde estaba Jason Williams, el ala pivot de New Jersey Nets. Estuvo en la NBA, sí. También estaba, claro, muchos años en la NBA, que por cierto, uno por desgracia ya no está entre nosotros y el otro acabó entre rejas, no acabaron francamente bien, la verdad. Y luego con complementos muy buenos como Buchanan, como Robert Werdam, como otro que también, que por desgracia no está con nosotros, el hijo de Clifford Luick, Sergio Luick, formaba parte de aquel equipo. Pero el caso es que a partir de esos 90 el equipo cada vez iba a menos. Tuvo, digamos, que un canto del cisne último a finales de siglo, cuando creo recordar que se metieron en la final regional del 99, que jugaron en San Antonio ante Ohio State, que fue el equipo, el de Scooney Penn, y ¿quién era el otro? Michael Redd, era la otra gran estrella de aquel equipo Ohio State. Y ellos, pues el equipo tampoco es que fuera muy allá, pero sí contaban con Ron Artest, que era el último producto un poco importante que tuvo esta universidad, ¿no? Y ya más adelante intentaban hacer cosas, pero se iban diluyendo. Jugadores que aquí conozcamos, pues el exjugador del Barcelona, Butchie Thornton, estaba en los equipos de St. John del primer lustro de la primera década del siglo. Recuerdo que también estaba Javor Postel. Recuerdo que eran jugadores, de aquella manera que sí, que eran bastante rocosos, que intentaba Eric Barkley, por ejemplo, y Omar Cook, no nos olvidemos de Omar Cook. Sí, por supuesto, sí. Claro. No me los digas todos, que vamos a ir. Vale, perfecto. Pero es cierto que aún así es curioso cómo es una universidad que desde la época dorada de Carne Seca ha habido, y la mayoría de los jugadores eran muy buenos para hacer equipos universitarios, pero que luego en la NBA estaban un poco en el límite y como la gran mayoría no han tenido nivel y han tenido que venir para acá, para Europa. Bueno, Antonio, antes de entrar en Louis, en el universo de Lucas Neseca, pieza sin la que no se puede entender este programa de la Universidad de St. John's, te voy a decir que en el año 1952, esto lo digo porque me interesa, realmente St. John's consiguió su hito más importante, que fue llegar a la final
del torneo universitario. Pero claro, ¿Quién hay era el amigos. entrenador? Gatri, me parece, ¿cómo se Joe llama? Lapchick. Lapchick, eso Joe es, sí, Lapchick, sí. que fue entrenador posteriormente a los New York Knicks. O sea, Eso otro es. mito. Sí, continúa, perdona. Eso es. Bueno, a mí lo que me interesaba decir era que perdieron aquella final con mis queridos Kansas Jayhawks en el año 1952, fíjate, pues con Fog Allen seguramente, Sí, seguro, claro. en el banquillo y con Clyde Lovelet seguramente. Yo es que lo he visto, pero creo que sí, ¿no? Con Clyde Lovelet como estrella Sí. de aquellos Jayhawks. Bueno, ese fue, digamos, su punto más álgido, pero realmente la llegada de Luca Arneseka, un tipo de Nueva York, un tipo de un barrio de Nueva York que poco a poco va entrando a través de escuelas pequeñitas de la propia ciudad, accede al puesto de entrenador, en el que se tira un tropel de años con un éxito basado no tanto en grandes logros, sino en la constancia de llevar al equipo año tras año al torneo de la NCAA, a conseguir que St. John's tuviera un prestigio enorme dentro de una conferencia enorme, que era en aquel momento la Big East. St. John's como fundador de aquel proyecto que se creó en esa parte del país, en esa serie de estados tan importantes por ser casi el propio origen de los Estados Unidos de América. Y ahí St. John's, con Luca Arneseka, consiguió hacerse un hueco muy importante. Antonio, quiero que me hables concretamente de esa parte de Luca Arneseka como embajador un poco del baloncesto americano, incluso aquí en España, porque sabes por dónde voy, ¿verdad? No incluso en España, directamente con España. Exactamente. A ver, en los primeros viajes de Antonio Díaz Miguel, en los 60, cuando ya era seleccionador y empezó a hacer su primer viaje por Estados Unidos, una de las personas que mejor, tanto a él como a Lluís Cortés, que era su asistente, mejor le atendieron, mejor le trataron con más cariño y más le enseñaron fue Luca Arneseka en St. John's. Entonces, claro, la parada en New York, además, New York, que por cierto tiene tanta importancia, este revival de la Universidad de St. John's, porque es la universidad, o debiera ser la universidad puntera de un baloncesto tan conocido a lo largo de todo el planeta como es el baloncesto de Nueva York. Entonces, por eso sí, somos el equipo de Nueva York, dicen. Claro. Entonces hay que hablar de ellos y todos nos felicitamos porque esté aquí arriba. Bueno, pues la primera parada en Nueva York, tener a alguien como Luca Arneseka, que te enseña, que instruía a nuestros entrenadores, que empezó a tener un cariño a España terrible. Además, con sus antepasados italianos, bueno, pues chapurreaba y acabó hablando muy bien castellano, por cierto. Pues claro, ¿qué sucedía? Que no solamente era Antonio Díaz Miguel y Lluís Cortés a quien enseñaban e ilustraban, sino que cuando llegaba algún entrenador español, de los pocos que podían llegar a Estados Unidos, decir, oye, ¿qué me puedes dar o qué me puedes recomendar o cómo me puedes asesorar, ¿no? Entonces, aquí ha habido dos nombres que nos hemos olvidado ya del primer equipo casi pre-Chris Mullin, de los primeros años de Chris Mullin, de aquel equipo de Final Four del 85, que fueron, además, enriquecieron muy bien el baloncesto madrileño, porque uno fue Wayne McCoy, que primero fichó por Estudiantes y posteriormente en el Caja Madrid, y el otro, sobre todo, mucho más conocido, que lo trajo Aito García Reneses como un 3, que ni lo vio como 3 claro, ni le supo sacar partido, en mi opinión, ni tampoco tenía muy claro David Russell, que es de quien estamos hablando, lo que era aquello de Badalona, y que luego triunfó abiertamente en Estudiantes. Por eso digo de engordar pues el encanto del baloncesto madrileño, ¿no? Y bueno, y ya es que era cualquiera. Clifford Luick nos llegó a confesar que cuando Jesús Gil le dio un cheque prácticamente en blanco para fichar extranjeros cuando el Atlético de Madrid acababa de subir a Liga CB, y claro, él dice, oye, ¿con qué dinero dispones? Luca Arneseka le atendió de mil amores, ¿qué dinero tienes? Dice, mira, tengo un cheque en blanco. Y dice, pues tengo yo aquí dos jugadores que están que sí que no con la NBA, que puede que dejen la NBA. Uno ya lo había dejado, que estaba en Nápoles, quiero recordar, que era Walter Berry, y el otro era Selton Jones. Y dice, oye, pues yo creo que te pueden hacer, por lo menos te van a llenar el pabellón con su espectáculo todos los partidos. Sí, efectivamente, sí. Entonces, claro, la conexión que había permanentemente con España era enorme. Lo que te decía, primera vez tuvo Willy Glass de aquel equipo. O sea, y seguimos sacando nombres y seguimos rascando. O sea, que ha habido muchos. Yo tengo que decirte que cuando bajaba a la calle a jugar a baloncesto con mis amigos,
Había que ser muy rápido de aquella para... Nosotros nos pedíamos un jugador, no sé si utilizáis la misma palabra, o sea, me pido ser Sí, tal o me claro. pido ser cual, claro. Era difícil, tenías que estar muy rápido para pedirte a Jordan, claro, todo el mundo quería ser Jordan. Entonces yo reconozco que cuando alguien me quitaba a Jordan, yo me pedía a David Russell. A mí David Russell me encantaba, o sea, un jugador elegante, pero súper atlético. Recuerdo esa pareja con John Pinone y ese tipo de aleros que luego formó Pinone también la pareja con Ricky Winslow, que era otro jugador también con unas características parecidas de ser un jugador explosivo, pero a la vez muy elegante en el juego. Ese tipo de aleros me gustan mucho y David Russell, desde luego, fue uno de mis primeros, no sé si decir ídolos, pero sí, yo me pedí a David Russell. Y quiero que me profundices un poco más, Antonio. Háblame de lo que quieras, pero quiero que me profundices un poco más, porque habrá gente que a lo mejor se haya flipado un poco cuando has nombrado ese proyecto de Atlético de Madrid. Creo recordar que el Atlético cogió a lo que era el Collado Villalba de aquella, Correcto. formó un equipo que fue muy efímero. Bueno, ahora me lo cuentas tú, pero que a lo que vamos consiguió traerse, como tú ya has adelantado, a dos estrellas de St. John's como Walter Berry y Shelton Jones. Aquello fue desde luego, aquella temporada fue muy divertida, ¿eh? Sí, totalmente, claro. A ver, el tema de David Russell, y ya ultimando un poco, poniéndole el lacito, el problema es que él no tenía tiro exterior. Y eso era un problema para sus sueños de NBA, que, bueno, que al final no se tradujeron, ¿no? Y por eso, para gratificaciones y enhorabuenas de los aficionados madrileños y españoles, ¿no? Bueno, pues es cierto, en el verano del 90, cuando consiguió, ya Jesús Gil había cogido, creo, un año antes, el proyecto Atlético de Madrid, y ante un Collado Villalba que no tenía, estaba ya, pues, que apenas podía mantenerse después de que dejaran el patrocinio una entidad bancaria, por aquel entonces era BBVA, se llamaba BBVA Villalba. Pues entonces esa plaza de Collado Villalba la cogió Jesús Gil, puso los dineritos y se hizo cargo, pues, para comprar la plaza, para poder subir a la... Porque no subió el Atlético de Madrid por méritos deportivos, sino que fue comprando la plaza. Entonces, pues finalmente hubo una temporada en la que él pagaba, pues como siempre, era muy habitual. O sea, los sueldos eran altísimos. O sea, de hecho, la gente recuerdo que me contaban que la gente iba al despacho y decía, oye, ¿cuánto? Pues te doy esto, casi el doble, o ya pedían cantidades exorbitantes que le decían que sí. Luego la cosa no era así, porque inicialmente creo que pagaba como una tercera parte aproximadamente, lo demás iba a ir posteriormente y ese posteriormente nunca se cumplió. Por eso al final quedaron con deudas. Pero es verdad que inicialmente ficharon a dos estrellas, pero estrellas absolutas, como fue Walter Berry y Shelton Jones. Walter Berry es que no es que fuera solamente el máximo anotador aquí en España, cuyo debut frente al Real Madrid fueron de 52 puntos, quiero recordar. Vale que hubo prórroga, pero él debutó la jornada quinta por un tema de lesiones frente al Real Madrid en Collado Villalba, precisamente en casa, anotando 52 puntos. Fue el máximo anotador, sino no solamente era un poco ese toque folclórico que, por cierto, llevó al Atlético de Madrid a playoff, a los cuartos de final, sino que luego posteriormente la carrera de Walter Berry fue enorme. Estuvo en Olympiacos siendo de los jugadores más destacados de toda Europa, posteriormente fichó por Iraklis, posteriormente por PAOK Salónica, o sea, en Grecia hizo una carrera espectacular y, ojo, y estamos hablando de cantidades y contratos muy cercanas a los 6 ceros, ¿eh? O sea, que es una cantidad que hace casi 30 años, bueno, ya 30 años o más de 30 años, eran auténticas barbaridades que un jugador cobrara $1 millón, ¿no? Y el otro era Shelton Jones y era muy curioso porque había unos celos ahí entre ambos, que cuando Walter Berry estaba lesionado, Shelton Jones iba a los 30 y tantos puntos, pero con Walter Berry rascaba menos bola. Al final tomaron la decisión que eso no combinaba de ninguna de las maneras. Shelton Jones lo cortaron y trajeron un jugador de la Universidad de Stanford de un corte mucho más defensivo, más rebotador, como era Howard Wright. Y a partir de ahí con Howard Wright, pues lógicamente Walter Berry vivía como él quería, hacía, deshacía a su antojo, rodeado de gran parte de canteranos del Real Madrid, porque eran los jugadores juniors que Clifford Louis como entrenador había entrenado en el Real Madrid Junior. Entonces, cuando fueron seniors, poco a poco fueron llegando como, bueno, muchos jugadores. Recuerdo que el Atlético de Madrid, como Quique Ruiz Paz, por ejemplo, había jugadores como Gorroño, por ejemplo, estaban, había un montón de aquellos jugadores de ese junior del Real Madrid que acabaron
estando, que decía que era muy merengón, decía Jesús Gil a Clifford Luis, dice que para el Atleti no, que eres muy merengón. Pero bueno, fue un proyecto que duró un año, porque al año siguiente Jesús Gil se cansó, lo dejó y volvió Collado Villalba con deudas y estaba con la soga al cuello a nivel financiero, y duró un año tan solo el equipo en ACB. Pero que sí que hay que dar el recuerdo de traer jugadores de St. John's, porque a Carneseca directamente le preguntaban. Un mito como Carneseca, por eso tenemos que congratularnos un poco con lo que era una figura como él en Estados Unidos, y que tuviera esta cercanía, y que Lluís Cortés y Díaz Miguel, cuando llegaban a Estados Unidos, lo primero que hacían ese día era irse a cenar en casa de Lu Carneseca, por supuesto, y traían a Chris Mullin y les presentó y conocían al padre Chris Mullin, puesto que era aduanero en el aeropuerto de Nueva York, y ya tenían tratos con él, pero vamos, tratos con él como si fueran de familia. Y eso lo consiguió Lu Carneseca. Oye, Antonio, bueno, antes de nada decir que Shelton Jones le dio tiempo, antes de ser cortado, de aquel maravilloso concurso de mates, de ganar aquel maravilloso concurso de mates. También... Sí, porque él había participado en el concurso de mates y quedó tercero, ¿eh? El Cristo en 89 participó en el concurso de mates de la NBA y llegó a quedar en tercera posición. O sea, que no es ninguna tontería, ¿eh? No, era un jugador explosivo, desde luego. Y quería decirte, yo por lo que he leído sobre Lu Carneseca, hablando de esta conexión, de este intercambio de información o de conocimientos o de metodologías entre Antonio Díaz Miguel, sobre todo, pero bueno, entre, vamos a decir, el baloncesto de un lado y el baloncesto del otro lado del mundo, el baloncesto de NCAA concretamente. No tengo a Lu Carneseca por un grandísimo entrenador desde el punto de vista táctico o tal. Yo creo que se le reconoce más como un mentor, sobre todo, pero quiero que me digas si no estoy en lo cierto también, si realmente, para que me entiendas un poco la pregunta, ¿qué aportó Lu Carneseca? ¿Qué nos aportó, digamos, y qué le aportamos a nosotros a ellos? Hombre, Lu Carneseca, para empezar, en el estado de Nueva York y en la ciudad de Nueva York en concreto, sí que les trajo una estabilidad dentro de la élite, que eso es muy difícil. Ya ha visto el equipo posteriormente lo que es no permanecer en la élite, o lo difícil que es llegar a la élite, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, la ciudad de Nueva York está muy, muy agradecida, hasta el punto que ellos, teniendo otro pabellón, pues al final su casa era el Madison Square Garden, que el Madison Square Garden es un templo absoluto, ¿no? Entonces, eso es lo que consiguió. Bueno, hombre, él sí que reconozco que él trabajaba muy bien con los aleros y sabía sacar mucho partido de las líneas exteriores de los equipos, con muchos espacios, bueno, buscaba siempre buenos tiradores. Pero al margen de eso, lo que tú decías, era un mentor extraordinario, era un padre para los jugadores. De hecho, el enorme y terrible cariño que le tienen o le han tenido todos y cada uno de los integrantes de las plantillas que han tenido, porque bueno, era un mentor extraordinario, era un padre que les fue formando a todos. Y bueno, incluso recuerdo cuando tuvo el problema Chris Mullin en su segundo año como profesional, grave problema con el alcohol, concretamente con la cerveza, pues es cierto que él fue el de los primeros que estaba ahí junto a la familia, que Chris Mullin creo que tenía una familia como de 5 hermanos, era una familia muy numerosa, y sí que es cierto que él estaba allí porque, claro, es que él era como su padre deportivo, y eso, pues como muchos otros entrenadores que también ha habido, les hace formar parte. Claro, incluso Bobby Knight, a pesar de los pesares, él con los jugadores cuando se licenciaban era de una manera casi paternal con ellos, a la hora de ayudarles, no era con cara Antonia, sino a la hora de tú necesitas ayuda, tú lo tienes, como era John Wooden, como era Dean Smith. En eso sí que estamos hablando de una mega élite dentro de lo que son los entrenadores en la historia del baloncesto americano. Eso es. En cuanto a desarrollo de jugadores, creo que el ejemplo de Chris Mullin, por ejemplo, nos puede servir perfectamente. Tú lo conocerás muchísimo mejor que yo, pero era un jugador sobre que había muchas dudas al principio, pues por ser lento, por no ser lo suficientemente corpulento. Dudas me refiero a cuando se quería trasladar a un contexto NBA, ¿no? Pero ya del jugador de primer año a último dentro de la Universidad de St. John's se ve una progresión enorme que conlleva al jugador que luego derivó, un grandísimo jugador como Chris Mullin. Sí, porque todo el mundo recuerda a Chris Mullin como un enorme tirador, ¿no? Siempre nos acordamos de la exhibición que daba. Era realmente duro Chris Mullin. En los Juegos de Barcelona, correcto, pero era un tío que inicialmente, bueno, tiraba bien,
Pero Muy claro, bien. estamos hablando que él se crió en un baloncesto universitario en el que no había línea de 3 puntos todavía. O sea que allí de verdad puede que muchos aficionados, me gustaría que echaran un vistazo a lo que era un partido de principios de los 80 para que vieran, les pudiera resultar hasta aburrido porque no había límite de posesión y Sí. tampoco había línea de 3 puntos. Entonces allí tirar una suspensión a 5 metros era un riesgo espectacular. Pues claro, ahí tenías que anotar las canatas y era un riesgo tremendo, ¿no? Y entonces no se destacaba por ser, o por lo menos no mostraba que fuera un gran tirador de larga distancia porque no era necesario, porque el sistema de juego era totalmente diferente en aquel baloncesto universitario. Pero hombre, pero sí con la inteligencia que tenía, con la capacidad de pase, que eso sí que era importante. Saber dar el pase milimetrado al pivote en el momento en que ganaba la posición, porque tendría hasta décimas de segundo hasta que recupera la defensa para poder recibir el balón con la posición ganada y poder anotar tiros cortos, eso sí que era muy importante. Y Mullin tenía esa capacidad de pase, de tiro, la inteligencia. Pero lo que tú dices, hombre, era un ídolo en Nueva York, pero en la NBA, ¿qué pudiera hacer? Y realmente cuando lo eligieron los Warriors hubo muchas dudas. Claro, después de sus problemas con el alcohol, pues fíjate, ya empezó a ser el jugador que quería ser justo al año siguiente y llegó a ser All-Star en el 89. En Houston 89 fue All-Star con aquel nacimiento. Aún no era el Run TNC porque faltaba un año para que llegara Tim Hardaway, pero sí ya con Winston Garland como en posición de base, pero ya estaba Mitch Richmond y con él pues llevaron los Warriors muy alto, ¿no? Sí, sí, Era un sí. jugador, era totalmente diferencial, a pesar de lo que tú dices, que no fuera muy rápido, todo lo contrario, parecía que fuera lento, pero como por aquel entonces todos estábamos con ese aroma casi perfumado del dominio de la River y lo que era capaz de hacer la River con ese baloncesto, pues decía, hombre, Chris Mullin es una especie como de mini la River porque él entiende el baloncesto casi como la River. Sí, Y sí, sí. muchos teníamos más que el deseo y el anhelo, casi la creencia que sí pudieras llegar a ser un jugador muy determinante y llegar a ser All-Star como finalmente fue. Bueno, y si hablamos de pasadores, si hablamos también de Golden State, muchas cosas hiladas, Mark Jackson, también un jugador Sí, realmente importante, ¿eh? Jugador que en su momento yo creo que ha sido uno de los mejores pasadores que he visto en mi vida, Mark Jackson. yo creo que en la ciudad de Nueva York todavía lo adoran. O sea, las 3 primeras temporadas hasta que ya empezó aquella disputa con Rod Strickland y demás, y ya un poco estuvo un poco venida a menos, ¿no? Y ya empezó a tener críticas. Aunque finalmente a quien traspasaron no fue él, sino fue Rod Strickland, pero es cierto que esos 2 primeros años fue rookie del año, partiendo como un jugador que creo que fue elegido en la posición número 18, 19 o Sí. 17, algo así del draft Mark Jackson, para nada entraba a las quinielas. Aquel primer año de Pitino, precisamente en los Knicks, que debutaba Pitino en los Knicks, pues aquello fue de auténtica fantasía. Aquel rookie, porque hacía mover todo, hacía mover a Ewing, hacía mover las transiciones, hacía mover la defensa, presión a toda cancha en primera línea, hacía mover todo. Es que ahí St. John sí que ha tenido buenos bases pasadores y por desgracia no muy buenos tiradores. Por eso o tenías el talento de Mark Jackson o Eric Barkley, por ejemplo, que también era buen penetrador, buen pasador, muy imaginativo, o Mark Cook, pero como no tenían tiro exterior, pues se quedaron un poco en mitad de camino. Eso es. Y te voy a nombrar otro hito en la historia de St. John's, un poco más avanzado el tiempo, que fue la llegada, la irrupción de un chico, creo que es dominicano, pero también del propio estado o de la ciudad de Nueva York, Luis Felipe López. ¿Te acuerdas el impacto que causó este chico cuando llegó a St. John's? Bueno, por supuestísimo, aquella portada, comparándolo con Michael Jordan, básicamente, para que la gente nos entienda. Sí, totalmente. Aquello, el jugador dominicano llegó a tener un nivel de popularidad, y más claro, cae en St. John's, cae en Nueva York. O sea, es que tenía casi costaleros, ¿no? Que lo auparan Sí, sí. como a los santos aquí en Semana Santa, ¿no? Oye, Antonio, Entonces, Antonio sí. yo recuerdo ser portada de No, Gigantes, fue portada de Politzer, sí, siendo señor. todavía, o sea, supongo que todavía en el año de su reclutamiento por St. John's, o sea, es Sí, impresionante. creo que su temporada rookie fue la 94-95, quiero recordar. O la temporada freshman, mejor dicho. Sí, 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 Y sí sí. que creo que fue esta temporada, sí, fue recién llegado. Y no, la 93-94. Y claro, fue aquello una cosa, o sea, lo de los Felipe López fue algo impresionante. Con un buen equipo que tenía todavía St. John's, que contaba también con Sheldon Hamilton, que recuerdo, sí que ya Sergio Luis estaba como titular, pero luego, bueno, el equipo, no sé, creo que solamente un año, bueno, ya dudo, de que pudieras llevarle al torneo final, porque yo sí lo recuerdo a St. John's
en el año 98 que se clasificó, cayó en primera ronda, pero creo que él ya ni estaba, creo. O sea que posiblemente ni le llevó, porque él estuvo solamente 2 o 3 años en St. John's, y creo que ni le llevó, consiguió llevarle al Big Dance, al gran baile, ¿no? Entonces, sí, eso poco a poco se fue desinflando, pero vamos, la popularidad y el hype, como dicen en Estados Unidos, de lo que suponía este señor, claro, es que era un poco casi un mesías, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y por último, Antonio, te quiero decir otro nombre del que habrás estado bien cerquita ahora, porque has estado cubriendo la Copa del Rey, Yankuba Sima. Sí, sí, bueno, Yankuba. Pasó pasó como dos, creo, ¿no? Dos temporadas, Sí. yo creo, en St. John's. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues ahora lo veo extraordinariamente bien. Lo que sí es cierto que yo creo que no sé. Mira, en este tema hablaré con él, que no lo he hecho todavía, de cuánto Estuvo con aprendió. Mullin, ¿no? Como entrenador. Siendo Mullin entrenador, era cuando Exacto. estaba. Creo Eso que era es, ¿no? Mullin, sí, correcto, correcto. Y no creo, o sea, cuando vino a España, yo no le vi mejoría en absoluto del jugador, porque yo sí que pude coincidir con él cuando era junior en la selección española junior, cuando este era canterano de Manresa o de Girona, creo que De era. Girona, De creo. Girona, ¿verdad? Correcto. Y sí que recuerdo que lo vi en el torneo de Mannheim con la selección española, como pívot de rotación, y que sí que por aquel entonces ya nos enteramos que iba a St. John's, pero cuando vino vimos que no había evolucionado absolutamente nada. Entonces ha tenido que pasar una travesía del desierto importante para ser el jugador que es hoy día, que ahí donde te das cuenta lo que hace el trabajo y lo que hacen, bueno, que hace que jugadores que con constancia, a pesar de la edad, son los que en Estados Unidos llaman los late bloomers, ¿verdad? O sea, y más los pivots, tardan más en florecer que otros jugadores. Y ahora es un jugador utilísimo y muy, muy de fiar. Fíjate, la Copa del Rey se ha marcado. Pero que es verdad que en St. John's, pues quizás sea un poco, Gustavo, la lectura de lo que puede ser hoy día, mucho por desgracia, una parte importante del baloncesto universitario, donde ahora mismo con la cantidad de dinero que se maneja, pues, y los reclutamientos que están, sobre todo la élite, claro. Ahora con el NIL puede cambiar, pero con la élite han estado tan solo un año, pues bueno, pues los entrenadores tienen que reciclarse, el dinero para los entrenadores también es muchísimo mayor y les pagan por ganar, no les pagan por formar. Entonces, bueno, queda en un papel secundario y si no eres un jugador importante, pues tienes una sensación como que tampoco aprendes tanto. Y es la sensación que tuve con Yankuba Siman St. John's, por desgracia. Era otro St. John's, no era lo de carne seca de los años gloriosos que estamos hablando. Y bueno, me quedé un No, poco además frívola con el él, paso que Antonio, tuvo. pidió el transfer. Él salió al portal del transfer, si no me equivoco, y creo que el último año lo jugó en Oklahoma State, puede ser algo así. Esto no lo tengo muy seguro, pero yo creo que él no acabó muy. A ver, su experiencia en St. John's, efectivamente, yo creo que él se vio, como le sucede a muchos chicos, se vio que había llegado a un punto en que ya no tenía que cambiar de aires. Pero yo le he Cierto. visto sobre todo un poco la semifinal, yo creo que fue, ¿no? De la Copa del Rey, hizo un partido realmente bueno, ¿eh? No, que fue Contra Tenerife, puede determinante. ser. Sí, sí, correcto, que fue determinante. 22 puntos, quiero recordar. Además, anotando los primeros 14 puntos, creo que fue en el minuto 12 o 13 ya llevaba 14 puntos. Sí, sí, Una primera parte extraordinaria y sobre todo una pieza que no tenía, con la que no contaba Ivonne Navarro y que, claro, le vino de lujo, porque es que era el jugador posiblemente el hombre interior que mejor continúa los bloqueos, las situaciones de pick and roll, porque David Kravitz no es un gran finalizador, continuando bloqueos hacia canasta, y con Yankuba Sima lo tienen. Entonces, claro, ya con eso un poco como que Ivonne Navarro ya completaba un puzzle maravilloso de todo tipo de armas que puede utilizar pues para estar en la élite, como quedar campeón de Copa del Rey, claro. Tremendo, tremendo lo de Unicaja. Bueno, ya habéis visto, hemos dado un repaso bueno, pues a lo largo, yo creo que lo hemos hecho bien, hemos hecho un buen repaso, porque claro, es imposible. Ahora entendéis cuando decía que necesitaba la ayuda de Antonio, porque St. John's da para mucho. Lo hemos repasado, pero sobre todo, tanto Antonio como yo estamos con muchas ganas de ver los próximos partidos de St. John's, con ver hasta dónde es capaz de llegar este equipo. El pasado es brillante, pero el presente está siendo realmente bueno. St. John's está aprovechando este impasse dentro de la Big East, después de la época gloriosa de Villanova, los 2 últimos años de Yukon, pues intratable. Ahora la Big East está, digamos, como dicen en economía, ¿no? En recesión, puede ser, está un poco en Cierto, por recesión. desgracia, pero sí. Sí, y en ese momento ahí ha entrado Rick Pitino, en cuanto le han dado la oportunidad de volver a la actualidad,
antes nos comentaba Antonio su pase por Panathinaikos, por Grecia y tal. Luego, para los que no lo sepan, la estancia en Iona, en otra universidad neoyorquina, y bueno, casi lo pedía el salto a St. John's. Y en este segundo año, Pitino haciendo las cosas francamente bien y poniendo a la escuela de nuevo en el lugar que se merecen. Todos los partidos prácticamente los está jugando en el Madison Square Garden porque la afición de Nueva York de nuevo se ha volcado con el equipo. Yo tuve la oportunidad de estar en el Carne Seca, o sea, en el barrio de Queens, en el estadio, sí, el Carne Seca Arena. Yo creo Sí, que por aquel el pequeñito donde juega habitualmente muy, en casa, sí. muy pequeño. Yo creo que era el 2000, vamos a ver, 2008 puede ser, y yo creo que ya se llamaba el Carne Seca Arena. Era un partido de non-conference, que a lo que voy, quiero decir que a lo mejor contra Long Island o un equipo así de por allí, Niágara, algo de esto, prácticamente vacío el pabellón, una auténtica pena ver aquello. Y yo lo disfrutaba porque hubiera disfrutado en cualquier sitio viendo NCAA, pero era realmente triste ver a dónde había llegado el programa. Y ahora es una pasada. Si tenéis la oportunidad de ver algún vídeo de los partidos, está absolutamente lleno. Todo el mundo con la red Storm, de nuevo, con la tormenta. Y bueno, más o menos creo que os hemos dado un poquito las claves para confirmar que ojalá este equipo, que va a tener evidentemente una invitación al Madness, pase lo que pase en el torneo, vamos a ver si no le da un susto a más de uno, Antonio, en la primera semana y tal vez en la segunda. Sí, vamos a ver, porque el torneo final, la gran parte de la base suele ser de la defensa, pero es cierto que tienes que anotar, y es verdad que este es un equipo, por eso me crea también muchas dudas a ver qué es lo que puede hacer, porque puede tener y puede ser hasta normal que tenga un mal día en ataque, y vamos a ver hasta qué punto le sostiene la defensa. Pero redundando en las palabras que tú dices, ya un poco para cerrar, sí es cierto que hay que entender, el aficionado medio al baloncesto que nos esté escuchando, que entienda que sobre un programa que era élite nacional, que llegaba a Final Four, que estaba líderes en la Big East, que la Big East era de las cosas más grandes que había en Estados Unidos como conferencia, a partir de ahí, en muy pocos momentos, en en este siglo XXI, quizá ha llegado a estar entre las 100 mejores. Posiblemente, ¿verdad? Entre las 70, o sea, no estaban entre las 70, 80, 100 mejores universidades St. John's, y que ahora esté como número 10 del país, gracias a la sapiencia de uno de los grandes. Por eso yo creo que sí que Rick Pitino daría para hablar muchísimo más. Pues sí. Es cierto que pues por eso estamos un poco de fiesta y por eso se justifica este programa. Y para que veas hasta qué punto están de fiesta, te voy a contar una pequeña anécdota va a suceder en los próximos días. Ya un poco con el reclamo de la gente yendo al Madison Square Garden, puesto que la gran mayoría de partidos de St. John's se están disputando en el Garden, hablan que van a hacer, creo que era dentro de una semana o 10 días aproximadamente, una especie como de gratificación de 3 paquetes de 1.000 euros a aquellos que hablan que en el 20 y tantos de diciembre del 87, en un partido frente a Marist College, que era un partido sin ninguna trascendencia, facilón, de los que tú decías no conference, pues bueno, pues ganó St. John. Pero ahí se rodó El Príncipe de Zamunda. Esa escena donde Eddie Murphy lleva a la hija del hamburguesero de McDowell's, la lleva a ver un partido de baloncesto, fue ese partido. Y muchos se enteraron, por supuesto, porque vieron un montón de cámaras, un montón de todo. Y claro, para ellos ese día fue un día muy festivo. Entonces, para un partido en casa, de los últimos partidos que van a tener en casa, y vamos a regalar 1.000 euros a las 3 mejores entradas, o sea, mejor dicho, a los 3 mejores asientos, que alguien muestre el ticket, la entrada de aquel partido. O sea, hasta ese punto están un poco trasladando la fiesta que supone este año ver a la Universidad de St. John's en el Madison Square Garden. Que volvemos a repetir, es que es el Madison Square Garden, que es un templo absoluto del baloncesto mundial. Y como ha habido de todo, bueno, pues también se rodó El Príncipe de Zamunda, ya lo ven, en el 87 nada menos. Sí, sí. Y con el torneo de la conferencia jugándose allí. Siempre, claro, hombre. ¿Dónde si no? Va a ser un hervidero y... Exacto. Y nosotros, yo creo que tanto tú como yo tenemos ganas de que este año se lo lleve St. John's no sé si tú eres, o sea, yo creo que está claro que lo has dicho que lo admiras y tal, pero ¿tú eres mucho de Pitino o no tanto?
Mira Sí, que soy mucho. céltico, ¿eh? Mucho. O sea, me parece un genio absoluto. O sea, cuando llegó a Europa, que pensábamos que sabíamos de todo, porque, joder, el baloncesto europeo ha evolucionado y avanzado mucho, y empieza a hablar y ve que si las deflections son muy importantes y los periodistas intentando y empiezan a valorar un poco eso. Ah, bueno, esto de las deflections. A mí me parece una maravilla, ya te digo. Y aquel desayuno con Sigalas se deshacía en elogios. Un tío como Yorgos Sigalas, que Sí, sí, lo ha vivido de todos los todo, colores todo. Sí, sí, no. hablando, vamos, quedándose en alabanzas, derritiéndose en alabanzas sobre este señor. A mí me parece lo que veía con la selección griega. Lo que pasa que, bueno, con el preolímpico que tuvo hace 4 años, la pena que después de haber pegado la machada y haber derrotado a Canadá, luego perdieron la final. No recuerdo con frente a quién fue. La final con la República Checa, no No recuerdo sé. con quién era. Pero que vamos, que es que era un baloncesto, el baloncesto que yo he mamado toda la vida. El baloncesto con criterio, con sensatez, bien hecho, mimado, con fundamentos, utilizando todo, que es lo que decía de la grandeza que tiene la St. John's. Y, hombre, no tiene jugadores de poste bajo, pero sí sabiendo utilizar los hombres altos, tanto en defensa como en ataque, como tiene que usarlos, y usando los bloques en continuación y asumiendo que la media distancia es un tiro donde puedes sacar un porcentaje muy alto de tiro, y teniendo un jugador como Kadary Richmond que no es un gran tirador, pero sí un muy buen penetrador y le facilita todo eso para... O sea, a mí me parece que todo cae por su propio peso y tiene una sensatez que abruma, y por eso está arriba y por eso me encanta. A mí me parece un genio. Sí, sí. No vamos a hablar mucho más de Pitino porque ya entonces se nos va esto, pero solo una cosita. Es cierto que, Antonio, parece que Pitino vuelve a... O sea, pese a ser un entrenador que lleva tantísimos años en la NCAA y que habrá conocido tantas NCAAs, digamos, es cierto que Con parece que 6 Pitino... equipos. Este es el sexto Claro, equipo que va a llevar al torneo final. eso es. Pero sin embargo, ¿no te da la impresión de que parece que vuelve a una NCAA que es justo para él, o sea, adecuada para él? De hecho, los problemas que ha tenido Pitino con la justicia, con la propia NCAA, no hubieran existido en el año 2017 o años anteriores en las condiciones actuales de la NCAA, con la presencia del NIL y con el dinero que hay por el medio. O sea que a mí me da la impresión de que él, pese a ser un entrenador veterano, fíjate cómo entrenadores veteranos se han ido descolgando, ¿no? Se han ido descolgando, tanto Rizeski como Jay Wright, Tony Bennett, muchos entrenadores que han dicho, bueno, yo esto ya no es de lo que yo controlo tanto, no me gusta lo que veo a mi alrededor, me quiero descolgar. Pero a mí me da la impresión de que Pitino va a ser capaz de gestionar esta nueva NCAA de manera brillante también, ¿eh? A mí lo que me apena es que un tío como Pitino tengo la sensación, bueno, es un hecho, que tiene mucho que enseñar a esta NCAA. Y eso sí que me apena. Muy bien. Y Pues ya. entonces lo vamos a dejar con esta frase tan maravillosa. Espero que os haya gustado el programa. Seguimos viajando en el Gus Bus. Te lo agradezco mucho, Antonio. Y Un placer. cada vez que vea los partidos de San John me voy a acordar un poquito de ti también. Venga, muchas gracias a todos. Chao. Fuerte abrazo.